¿Cómo están, gente? ¿Cómo les ha ido? Muy, pero muy buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches para los que nos están viendo en cualquier momento del día. Bueno, en este caso vamos a mostrar un proceso de cómo se realizó este environment. Más o menos tardó 10 horas, ¿sí? Entonces, mientras ustedes están viendo este video, vamos a hablar un poco de los procesos para poder crear este tipo de trabajos. Cuando yo arranco, a veces el proceso de creación, uno no debe complicarse tanto para iniciar, ¿no? Que a veces que la regla de tercio, la perspectiva. Primero hay que tener como unas miniaturas, unos thumbnails, ¿cierto? Para poder definir cuál va a ser el ángulo de cámara en el cual pues me voy a interesar para poder hacer el proceso definitivo. Por ejemplo, después de tener esto, teniendo en cuenta que esta ave ya la había realizado como un concept, ¿cierto? Ya quería hacer un poco como introducirlo a un escenario como tal, ¿cierto? A una historia. Entonces, yo comienzo a trabajar primero con unas pinceladas de color azul, ¿cierto? Para poder definir desde lo general qué es lo que yo quiero realizar, ¿no? Cómo quiero ajustar el diseño desde, bueno, cómo va a ser el ángulo, dónde va a venir el ave, ¿sí? Hacia qué dirección. Y pues es muy importante tener en cuenta que la composición es lo más importante, ¿no? La composición, por ejemplo, de jerarquía, por ejemplo, de escala, por ejemplo, diagonalidad, movimiento. Eso lo que hace que tenga mucho más, o sea, que sea visceral nuestro arte, ¿no? Cuando ya tenemos un poco claro todos los conceptos de la composición, siempre es bueno estudiar, bueno, un poco sobre la perspectiva, ¿sí? Porque hay perspectiva atmosférica. A veces podemos jugar con la perspectiva muy intuitiva, ¿sí? No tan geométrica, donde cumple ciertas reglas, ¿cierto? Que es un poco tedioso ese campo, sino hay que tener en cuenta desde la lógica cómo podemos hacer para que se vea cierta profundidad, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos a trabajar esto, por ejemplo, en mi caso, tuve en cuenta, bueno, que el primer plano, ¿cierto? Que es el ave, debe tener tonalidades muy oscuras, ¿cierto? Saturadas. En, en el plano medio, que podemos decir que ya es como la explosión y un poco la tierra, pues debe ser más suave, ¿no? Tonos medios. Y en el fondo, donde va a ser la profundidad, pues la idea es que tenga tonos bajos. Y bajos me puedo referir a que sean tenues, menos saturados, ¿sí? Para que genere cierta profundidad. Entonces, es tan importante tener en cuenta que a la hora de crear cualquier cosa, objeto, escenario, siempre se debe aplicar mucho los conocimientos artísticos porque no vale nada, ¿cierto? Haber aprendido tanto el arte digital si no tienes conocimientos previos sobre arte, ¿no? Artísticos. También puedes ayudarte un poco en 3D, ¿sí? Podemos aplicar ciertos moldes a través de programas como Blender, ZBrush, Maya, ¿sí? Y demás, que también es una forma para poder ajustar eso, ¿no? Solucionar ese problema que tenemos en este momento, ¿no? Solucionar la perspectiva, el ángulo, el movimiento de cámara. Ya la parte de color es un proceso un poquito más difícil porque hay que tener en cuenta, bueno, en qué atmósfera se va a situar esta criatura. Entonces a veces yo sugiero mucho que salgan, ¿m? Tomen referencias fotográficas
porque la realidad nos ofrece mucho más, digamos, armonías cromáticas que lo que podemos encontrar en Internet. A veces en Internet podemos mirar muchísimas referencias, pero quizás nos pueden resolver mucho más tomar fotografías, ¿no? Salir, mirar cómo es un atardecer, cómo el sol golpea la superficie, los objetos, y siento que ese ejercicio abre mucho más el conocimiento y una biblioteca mental mucho más grande para nosotros, ¿cierto? Porque a veces uno se encaja mucho en mirar referencias fotográficas de otras personas, que no está mal, pero si queremos, por ejemplo, crear cosas supremamente profesionales, hay que salir, ¿no? Hay que explorar, hacer un proceso un poco más antropológico, si así lo quieren llamar. Entonces, a veces es un poco tedioso hacer un escenario, porque a veces el proceso de creación es la parte más complicada y ahí es donde entra el concept art. Ahí es donde entra, bueno, cómo nosotros eh, hacemos un splash art, desde qué ángulo quiero hacer este tipo de movimiento, ¿sí? Que a la vista sea atractivo, llamativo y que los objetos que voy a introducir o agregar dentro del escenario pues sean muy acorde a lo que quiero comunicar, ¿no? Porque hay ciertas tendencias a jugar mucho con guerreros y demás, pero ¿por qué creamos guerreros? ¿Por qué tenemos esa tendencia? ¿Sí? Entonces, a veces no hay que caer en el cliché de hacer lo que todo el mundo hace, sino hay que comenzar a hacer su propia investigación, ¿sí? Sobre, por ejemplo, incas, mayas, aztecas, muiscas, por ejemplo, mirarlo del Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Y hacer una investigación un poco ardua, ¿no? Ir a ciertas playas, tomar fotografías, analizar cómo el comportamiento de la luz, colocar una cámara debajo del agua para ver o sea, cómo es la iluminación dentro del agua, sin necesidad de ver una referencia por internet. Entonces, yo siento que ese tipo de exploraciones hace que nosotros seamos únicos, ¿sí? Seamos diferentes y hagamos la diferencia. Sí, y eso se está viendo mucho en otras escuelas. A veces en ciertas escuelas, universidades en Latinoamérica, pues se basan mucho en que miren referencias por internet. Claro, son buenas soluciones de rápido acceso, pero le estamos también quitando como o cortándole las alas a los chicos a la creatividad, ¿no? Oiga, trate de ser investigativo, invitar a la gente como que salga, por ejemplo, tome referencias propias, de pronto tenemos problemas de anatomía. Entonces a veces es bueno uno estudiarse uno mismo, ¿sí? Mirar la mano de uno mismo, mirar el cuerpo o hacer estudios y yendo a sitios donde hacen modelo en vivo. Eso fortalece mucho la creatividad y el profesionalismo del artista. No necesariamente hay que estudiar la anatomía como una ciencia, porque nosotros no vamos a ser médicos, no vamos a estudiar, bueno, cómo funciona un hígado o sí, pero es importante entender el arte desde otro ángulo, o sea, la anatomía, saliéndome un poquito del tema, que es un fundamento también importante. Hay que entenderlo desde la parte artística, ¿sí? O sea, desde que tú más o menos ya tengas en cuenta cómo funcionan los cánones de medida, pues eso es lo que realmente importa. Muchos artistas de cómic y demás, a veces ni siquiera se saben los nombres del cuerpo humano, pero ya han dibujado tanto la anatomía que ya se conocen dónde van los músculos. Y eso es lo que realmente debe interesar, por ejemplo, a todos los artistas que nos están viendo, que tengan eso, ¿sí? Que realmente lo que importa no es tanto que sepas el nombre de los músculos y todo, sino realmente sepas los fundamentos, el diseño, perspectiva, anatomía, color, iluminación.
Y ahorita vamos a hacer, o voy a hacer personalmente, unos videos trabajando un poco en acuarela, lápiz, esfero, ¿cierto? Para también mostrar un poco como esa parte tradicional, eh, que es lo que la gente también le interesa, ¿no? También un poco de 3D, ¿sí? No enseñar 3D como cosas muy fundamentales porque pues hay tutoriales sobre eso, pero sí mostrar ciertos procesos con ayuda de ciertas herramientas para optimizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven este video y ven esta imagen, se están dando cuenta que pues se aplica mucho lo que es la sombra, la iluminación, y pues hay que tener en cuenta que la sombra pues no debe ser de color negro, ¿no? Entonces, más adelante hablaré un poco sobre eso que es complejo, porque uno a veces cree que el color es algo sencillo y es mucho más complicado de lo que uno cree, ¿sí? O sea, es de estudiarlo, es de estar siempre analizando cómo se comporta los colores y pues todo cambia, todo varía, ¿no? Entonces, a veces uno cree saber y realmente le falta a uno muchísimo para aprender sobre esto. Pero lo importante de acá, y no es para que se desmotiven muchachos, es que la práctica hacia el maestro. Y si ustedes son disciplinados, aprovechan ese contenido para inspirarse y comenzar a pintar por ustedes, o sea, tener una disciplina con su arte, poco a poco van a mejorar y van a ver el proceso. Recuerden que cada trabajo que ustedes hagan, por más que no les guste, eso hace parte del proceso creativo. Entonces, cuando ya tenemos em, ciertos avances, pintar en digital es una herramienta más, un instrumento, ¿no? Si ustedes logran hacer esto en análogo, así sean lápices de color, poder entender cómo funciona la profundidad de campo, cómo jugamos con el tamaño de las cosas, ¿no? Con la regla de tres y regla de tercios. Pasar a digital va a ser un poco, o sea, se les va a facilitar más la vida poder crear cosas. Entonces, a veces juego mucho con la curva de Photoshop para poder nivelar eso, ¿no? Jugar un poco con la saturación. A veces coloco la imagen en blanco y negro para analizar cómo se está viendo los valores, poder diferenciar una cosa con la otra, ¿no? Y partan desde una historia, ¿sí? Partan, eh, hagan cierto estudio, ¿no? Lean un poco, que eso también ayuda mucho a entender qué es lo que van a crear. Por eso a veces existe el bloqueo creativo, porque nosotros no ponemos como en regla, bueno, voy a crear una historia, voy a ponerme a leer, a escribir, y cuando ustedes ya crean una pequeña historia, ¿cierto? Una sinopsis muy pequeñita, eso les da como la fuerza para poder crear un universo, ¿sí? Entonces, eso es chévere, ¿sí? Leer y escribir es chévere porque eso te da como las herramientas para poder crear algo totalmente único y profesional. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que para el 2020 tenemos 4 talleres fundamentales para que puedas aprender y llevar tu arte a otro nivel. Nos pueden escribir al correo electrónico o al WhatsApp. También recuerda que tenemos en nuestra tienda online de Gumroad 3 cursos totalmente económicos para fácil acceso. Muchísimas gracias y esto es Nook Entertainment.